Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿sí les aparece la presentación? No sé si me Sí, están señor, escuchando. buenos Sí, días. profe, ahí estamos viendo las Bueno, gráficas. listo. Ok. Bueno, entonces en la clase pasada habíamos mirado lo que era la carta ciclométrica y cómo determinar propiedades en esta carta, ¿no? Yo les había dejado un ejercicio para que hicieran, que era determinar dos puntos en la carta, ¿sí? Y identificar sus valores, ¿no? Entonces, si los hicieron, pues sería pues, bueno para el ejercicio con el que vamos a concluir la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a mirar o vamos a hacer la introducción a lo que es el concepto del acondicionamiento de aire. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nace esta cuestión del acondicionamiento de aire, ¿no? Entonces, pues, básicamente por el hecho de que el hombre, ah, pues, es una criatura que siempre está buscando la comodidad, ¿no? Entonces, em, y en particular, pues, esa comodidad garantiza que uno se sienta, pues, digamos, agradado con el ambiente, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son esos factores que generan esa sensación de confort en las personas? Pues básicamente estamos hablando de tres factores, ¿sí? Uno que es la temperatura. am, entonces, la temperatura es uno de los principales factores, ¿sí? Eh, el segundo factor tiene que ver con la humedad y el tercer factor tiene que ver con las condiciones, digamos, de velocidad del aire digamos, exposición directa a la radiación. Entonces, vamos a a hablar un poco sobre eso antes de entrar a mirar cuáles son los mecanismos del acondicionamiento del aire. Bueno, entonces, básicamente cuando estamos hablando de confort, ah, nos interesa saber eh, a ver, bueno, en primer lugar, pensemos en lo siguiente. Miremos el cuerpo como una máquina térmica, ¿no? Entonces, recordemos qué es una máquina térmica. Ah, ah, aquí, ok. Entonces, pensemos que el cuerpo es una máquina térmica. ¿Listo? Entonces, recordemos el concepto de máquina térmica allá en la Termo 1. Una máquina térmica es un ciclo, ¿cierto? Es básicamente un ciclo que consume energía, ¿sí? Y produce trabajo, ¿sí? Entonces, consume calor y produce un trabajo.
Un segundo, por favor. Bueno, entonces, fijémonos en lo siguiente. La máquina térmica, si ustedes se acuerdan, en la máquina térmica nosotros teníamos el siguiente ciclo, ¿no? Generalmente uno lo describía como un ciclo, eh, eh, un ciclo de potencia, ¿no? Es una máquina térmica, en donde nosotros tenemos aquí algo más o menos así de manera simplificada, ¿no? En donde en un lado estamos consumiendo energía en forma de calor, ¿sí? Aquí estamos produciendo un trabajo y aquí estamos desechando una cantidad de energía. ¿Listo? Entonces tenemos aquí lo que llaman el calor de alta, que sería en la fuente, ¿no? Entonces tenemos aquí un calor de alta, un QH y aquí tenemos un QL. ¿Listo? Y esto es lo que nosotros denominamos una máquina térmica, que es básicamente una máquina que funciona en un ciclo en donde se consume energía térmica y se produce un trabajo. Bueno, los cuerpos son máquinas térmicas, ¿sí? Nuestro combustible, ¿qué es? La alimentación. Este QH, ¿de dónde viene? De los alimentos, ¿sí? Entonces, cuando uno consume alimentos, generalmente uno consume lo que llaman carbohidratos, ¿no? Que es una mezcla de carbonos, hidrógenos y oxígenos, ¿no? El más famoso es el que se llama glucosa, o que conocemos formalmente como azúcar, ¿no? H12, C6H12 o 6, si no estoy mal. Bueno, me verifican esto, por favor. O 5, son 5 o 6, bueno, en fin. Pero es una molécula que tiene estos elementos. Entonces, básicamente, cuando uno consume azúcar, lo que produce es energía térmica, ¿cierto? Entonces, no sé si se acuerdan allá de las reacciones, uh, eh, digamos, de la producción de ADP, ¿no? El adenosintrifosfato. Um, no, ADP es el adenosin. Sí, sí. Que es lo que, entonces, uno lo que hace es que consume esa energía, ¿sí? Y produce una cantidad de energía en forma de calor, ¿no? Entonces nosotros somos máquinas exotérmicas porque estamos, digamos, permanentemente produciendo calor, ¿no? Entonces hay una diferencia de temperaturas entre estos dos sistemas. Y este Q que sale aquí sería el QL, ¿no? Que es el calor residual que nosotros, es una cantidad de energía que nosotros no aprovechamos para realizar trabajo, ¿sí? Y este trabajo en el cuerpo, qué sería haciendo? Pues todo lo que implique movimiento, ¿no? Entonces simplemente uno caminar de un lugar a otro, ¿sí? O simplemente respirar, ¿sí? Todas las actividades del cuerpo consumen un trabajo, ¿no? Bueno, sí, relativamente, ¿no? Porque, es decir, todo lo que son los brazos, las piernas, el propio funcionamiento del corazón, que funciona como una bomba, ¿no? Todo eso es trabajo que está desarrollando el cuerpo. Y hay un calor residual, que es el que nosotros emitimos hacia el ambiente, ¿sí? Entonces, la energía la consumimos mediante la alimentación, ¿sí? Hay una cantidad de trabajo que se desarrolla el cuerpo con la locomoción y hay un calor residual que se elimina. Este calor residual que se elimina es indispensable para la condición de confort. ¿Listo? Entonces, hay diferentes maneras de, digamos, garantizar que este calor que se está emitiendo hacia el ambiente sea el adecuado. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar algunas características. Bueno, entonces, en este caso, el combustible para el hombre es el alimento, ¿sí? Este trabajo es la locomoción
Y este es calor, es sí, a esto sí queda igual, ¿no? Es la eliminación de calor residual. ¿Listo? Dejémoslo ahí como calor simplemente porque es calor. Bueno, entonces, normalmente los cuerpos, ¿sí? O el cuerpo humano tiene un consumo de esta energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted come ciertos alimentos, esos alimentos, una fracción de los alimentos se destina inmediatamente para la locomoción o para el funcionamiento del cuerpo, y otra parte de ese alimento, si usted come digamos, en exceso, ah, usted lo que estaría convirtiendo sería esa parte de ese exceso, lo estaría convirtiendo en reservas, ¿no? Entonces, reservas energéticas, que sería grasa. Entonces, esa grasa después es sintetizada para aprovecharla cuando se necesiten utilizar esas reservas. Entonces, el cuerpo humano tiene un consumo de energía dependiendo de las actividades que esté realizando, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí tres condiciones. Cuando está en reposo, cuando tiene una actividad leve y cuando hay una actividad intensa, ¿no? O sí, coloquémoslo una actividad intensa. Pues esté haciendo ejercicio o esté trabajando o algún tipo de... Entonces, el consumo de energía, ¿sí? Este alimento que es necesario consumir, se dispara. Entonces, estamos hablando de un consumo de energía por unidad de tiempo. Si es consumo de energía por unidad de tiempo, estamos hablando de potencia. Entonces, estamos hablando de potencia. Y entonces, para cada una de estas actividades o para cada una de estas condiciones, tenemos diferentes valores, ¿no? Estos valores son tomados del libro de Senge, pero más o menos para tener una idea de cuál es el consumo de energía que nosotros tenemos bajo diferentes condiciones, ¿no? Entonces aquí, cuando el cuerpo está en reposo, tiene un consumo de alrededor de 80 a 115 vatios, ¿no? Curioso pensar en los cuerpos de esa manera, ¿no? O sea, pensar en los cuerpos como simplemente máquinas que producen, que consumen y que producen energía, ¿no? No sé, ¿ustedes han visto la película Matrix? Ahí hablan un poco sobre eso, ¿no? Entonces, que utilizan los cuerpos como si fueran baterías. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, aquí estamos hablando es de que los cuerpos son sistemas que consumen energía, ¿no? Entonces, y que al ser máquinas térmicas, estamos hablando de unas máquinas térmicas que tienen también una eliminación de calor, ¿no? Esto que estamos colocando ahorita es únicamente el consumo de energía, ¿sí? Que es ese calor que estaría entrando al ciclo, ¿sí? Es básicamente la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este calor residual, ¿sí? Entonces, este calor eliminado se puede eliminar de dos formas, ¿sí? Mediante calor sensible o mediante calor latente. En los cuerpos, ¿no? En el cuerpo humano, ese calor eliminado se puede eliminar de dos maneras, mediante calor sensible o mediante calor latente. Entonces, ¿cuáles son esas dos formas? Básicamente, la primera, el calor sensible, tiene que ver con calor producido por un delta de temperaturas, ¿sí? Entonces, el ambiente está muy caliente, entonces, si el ambiente está muy caliente, por ejemplo, si nosotros estamos en una ciudad, recordemos que la temperatura corporal, ¿no? Vamos a hablar primero de eso. Temperatura corporal es aproximadamente 37 grados, ¿no? Más o menos. Entonces, si estamos en un ambiente en donde el ambiente es de 5 grados, pues se incentiva esta forma de transferencia de calor, ¿no? Ahora, si estamos en un ambiente donde estamos a 40 grados, pues esta transferencia de calor mediante este calor sensible disminuye, ¿no? Entonces, dependiendo de las características del ambiente, yo voy a tener una mayor
cantidad de energía perdida mediante este mecanismo, ¿sí? Recordemos que ese calor sensible ocurre cuando nosotros tenemos un diferencial de temperaturas. Ahora, el calor latente tiene que ver con los cambios de fase, ¿no? Y particularmente con todo lo que es el mecanismo de sudoración, ¿sí? Entonces, imagínense que esta es la superficie de la piel, ¿no? Entonces, en la piel, aquí tenemos una temperatura del ambiente y aquí tenemos la temperatura corporal, ¿no? Entonces, estamos hablando de 37 grados aquí. Y vamos a decir aquí que aquí tenemos una temperatura ambiente de 27 grados. ¿Listo? Entonces, solamente por este diferencial de temperaturas, nosotros tenemos aquí una transferencia de calor que la llamamos calor sensible. ¿Listo? Entonces, en la medida en que esta diferencia de temperatura se haga cada vez menor, pues la transferencia de calor por este mecanismo se disminuye. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando el ambiente está muy caliente? Pues que el cuerpo tiene un sistema de refrigeración adicional, que es el de la sudoración, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué consiste la sudoración? La sudoración consiste en que el cuerpo, en los poros, tiene ah, pues sí, un sistema en donde se produce agua en la superficie, ¿sí? Obviamente esta agua tiene unas sales y todo, y esa agua en la superficie, cuando produce la evaporación, recordamos que cuando se produce la evaporación del agua, se genera una reducción de la superficie, ¿no? Una reducción de la temperatura de la superficie, ¿sí? Entonces, a esta forma de energía la denominamos un calor latente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un cambio de fase, estamos hablando de un calor latente que hace que la temperatura superficial se disminuya, ¿listo? Entonces, existen estos dos mecanismos. Existe el mecanismo de calor sensible y existe el mecanismo de calor latente, que es producido por la evaporación de el sudor que nosotros producimos en la superficie de la piel. ¿Listo? Entonces, básicamente, miremos qué sucede cuando nosotros estamos en condiciones de reposo y de diferentes tipos de actividades. Entonces, vamos a mirar aquí. Cuando estamos en reposo, nosotros tenemos que la mayor cantidad de energía que se... Bueno, entonces, miremos qué sucede en el reposo primero. Vamos a colocar aquí calor sensible y vamos a colocar aquí calor latente. ¿Listo? Nosotros siempre tenemos estos dos mecanismos ¿de qué? De eliminación de calor. Entonces, ok. Entonces, si estamos en reposo, es decir, si nosotros no estamos haciendo ningún tipo de actividad, pues este calor es bajo, ¿no? Porque el consumo de energía es bajo, ¿sí? O sea, si yo tengo un consumo de energía bajo, es decir, si tengo o sea, si yo estoy en reposo, quiere decir que mi cuerpo está funcionando con una baja frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso hace que el consumo de energía sea bajo, ¿sí? Y por lo tanto el calor eliminado sea bajo. Si el calor eliminado es bajo, la mayor parte de ese calor se da por efectos de calor sensible. Entonces, estamos hablando que aquí hay más o menos un 70% de la eliminación de calor corresponde con este calor sensible, ¿sí? Y aquí tendríamos un 30% aproximadamente por calor latente. ¿Listo? Considerando que el ambiente sea un ambiente, eh, digamos agradable, ¿no? Supongamos que es un ambiente agradable, por ejemplo, 23 grados, que es más o menos la condición de confort en todos los cuerpos. Si estamos a 23 grados y estamos en reposo, estamos diciendo que tenemos una gran proporción de energía eliminada por calor sensible y una pequeña en forma de calor latente. ¿Listo? Bueno. Ahora, si nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad física leve, como por ejemplo, qué sé yo, si usted está trabajando en una oficina y se está moviendo de un lugar a otro, ¿sí?
su consumo de energía aumenta, ¿sí? Y al aumentar su consumo de energía, pues también aumenta la cantidad de calor que debe ser eliminado, ¿sí? Entonces, si usted está tratando de eliminar mucho calor, lo común es que el cuerpo empiece a aumentar su temperatura corporal, ¿sí? Y al aumentar la temperatura corporal en una pequeña proporción, se activa el mecanismo de sudoración, que es el que permite que el calor sea eliminado más rápidamente. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos aquí que se reduce un poco el calor sensible que es eliminado en proporción, ¿no? Con el calor latente y aumenta la proporción de calor latente que es eliminado en este caso, ¿sí? Ahora, si estamos haciendo alguna actividad intensa, por ejemplo, usted está en un gimnasio, ¿sí? Pues todo el mundo que ha hecho actividad física se da cuenta que uno empieza a sudar, ¿no? Entonces, siempre que estemos haciendo algún tipo de actividad intensa, uno empieza a sudar y por lo tanto aquí se invierte la proporción de eliminación de calor, ¿no? Entonces, una mayor proporción es calor, pero es calor latente y una menor proporción es calor sensible, ¿sí? Entonces, eh, nosotros empezamos a jugar con estos dos calores, ¿no? Ahora, recordemos que este calor latente depende de las condiciones de humedad, ¿cierto? Entonces, si usted está en un ambiente caliente y húmedo, usted va a empezar a sudar, pero esa sudoración no se evapora rápidamente, por lo que el ambiente está saturado. Entonces, por eso es que uno siempre está permanentemente sudando y por eso es que uno se deshidrata en regiones calientes y húmedas, porque ah, no funciona el mecanismo de transferencia de calor por el calor sensible, que básicamente es calor por radiación, ¿cierto? Nosotros somos cuerpos radiantes, entonces uno está permanentemente radiando energía, y por convección, que es el otro mecanismo de transferencia de calor sensible, ¿sí? Eh, entonces, esta convección depende de la corriente de aire, por eso es que uno coloca un ventilador, ¿sí? O algún tipo de flujo de aire que esté circulando para que uno se refrigere, ¿no? Entonces, calor sensible se da por radiación y por convección, y el calor latente se da por evaporación. ¿Listo? Eh, por evaporación o transpiración, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, estos dos mecanismos de transferencia de calor dependen básicamente de las temperaturas, ¿cierto? Entonces, si la temperatura corporal aumenta, tiene que aumentar el calor sensible y tiene que aumentar el calor latente. ¿De qué manera aumenta la temperatura corporal cuando uno hace ejercicio? ¿Cierto? Entonces, siempre que usted haga ejercicio, su temperatura corporal va a aumentar. Normalmente la temperatura del cuerpo es demasiado estable, ¿sí? O sea, la temperatura corporal es muy, muy, muy estable. Entonces, esas variaciones de temperatura, cuando hay una variación pequeña de temperatura, inmediatamente se activa el mecanismo de sudoración, ¿sí? Cuando su temperatura es muy alta, ¿no? Ahora, si por ejemplo si usted está haciendo ejercicio al sol, y por eso es que recomiendan no hacer ejercicio al mediodía en regiones muy calientes o muy húmedas, y es porque si usted está, por ejemplo, si usted sale a trotar al mediodía en una ciudad como Barranca, donde es caliente y es húmeda, entonces usted no va a tener calor sensible porque la temperatura del ambiente es muy alta, o va a ser pequeño, depende de la convección, ¿no? Depende de qué tanto aire esté circulando en el ambiente. Y usted no va a tener calor latente para disipar ese calor por efecto de que el ambiente está muy húmedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la temperatura corporal empieza a aumentar, ¿sí? Y esa temperatura puede aumentar lo suficiente para producir un fenómeno que se llama la hipertermia, ¿sí? Y que nosotros comúnmente lo denominamos como la pálida, ¿no? Entonces, la pálida es esa sensación de que se va a desmayar porque está muy débil, y básicamente eso ocurre es porque su temperatura corporal está muy alta, ¿sí? Entonces, cuando su temperatura corporal supera un cierto umbral, empieza a haber una serie de, digamos,
efectos en el cuerpo que hace que digamos, eh, ¿qué se llama? Que todo el sistema es como que se desregule, ¿no? Y esa desregulación del sistema, pues, produce el efecto de desmayo y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, eso sucedería en ese tipo de ambientes, ¿no? Ah, ahora, si estamos en ambiente muy frío, ¿sí? Pensemos que estamos en un ambiente muy frío y muy seco, entonces lo que va a ocurrir es que la transferencia de calor va a ser excesiva. Y al haber una transferencia de calor excesiva, pues su temperatura corporal se disminuye y empieza a caer. Y eso es lo que se llama la hipotermia, ¿sí? Que es la que ocurre, por ejemplo, cuando la gente queda expuesta, por ejemplo, si lo que pasó recientemente, que hubo un grupo de caminantes por allá en la zona del páramo de, de Berlín, ¿no? Aquí en la región de Santurbán, que se fueron unos caminantes y se perdieron y que cuando los encontraron estaban con hipotermia porque habían pasado la noche en las bajas temperaturas allá del páramo. Entonces es justamente eso, ¿no? Hay una baja temperatura que hace que usted elimine calor en exceso y su temperatura corporal baje de un cierto umbral, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la hipertermia produce fiebres, ¿no? Y la hipotermia produce temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, hipotermia creo que es a partir de 36 para abajo. ah, y hipertermia estamos hablando de 39 para arriba. ¿Listo? Bueno, entonces, estos componentes, ¿no? Esa regulación del calor sensible y el calor latente depende de tres factores fundamentales. Estamos hablando de que la condición de confort depende de la temperatura del ambiente, que es la temperatura del bulbo seco, ¿sí? Es temperatura ambiental o la temperatura del aire. ¿Listo? Eh, para que el cuerpo se sienta cómodo y que estos mecanismos funcionen de manera adecuada, el mejor rango de temperaturas es cuando estamos entre unos 22 grados y unos 27 grados. Esto es un poco subjetivo porque digamos que los cuerpos tienen funcionamientos bien diferentes, ¿no? Entonces el metabolismo, las personas tienen diferentes metabolismos. Entonces hay personas que son más susceptibles al frío, como hay otras personas que son más susceptibles al calor. Entonces, esto digamos que sería en promedio, ¿no? Este rango de temperaturas es un rango de temperaturas óptimo para el hombre. El otro factor importante para las condiciones de confort es la humedad relativa. ¿Sí? Entonces, como les decía, si el ambiente está muy húmedo, la transferencia de calor por este mecanismo se hace mínima y puede generar condiciones de incomodidad, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando usted suda y siente que la piel le queda pegachenta, ¿sí? Eso reduce la condición de confort. Entonces, eh, para que uno esté en unas condiciones adecuadas, estamos hablando de humedades relativas entre el 40 y el 60%. ¿Listo? Si se garantizan estas dos formas, estamos hablando de una condición de comodidad. Ahora, el tercer factor tiene que ver con la velocidad del aire. ¿Listo? O coloquémoslo como velocidad del aire. ¿Y por qué la velocidad del aire? Porque esto es lo que activa el mecanismo de convección, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de calor sensible, aquí estamos hablando de calor latente y aquí estamos hablando también de calor sensible, ¿sí? Si usted está en un ambiente con flujos de aire muy altos, pues usted de pronto va a sentir frío, ¿sí? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando usted está debajo del aire acondicionado o usted está justo en el punto de salida del aire acondicionado, pues usted siente más frío porque hay una mayor velocidad de aire y fuera de eso, ese aire está frío,
Entonces, estamos hablando de que para que usted sienta comodidad, estamos hablando de velocidades de aire del torno de 15 metros por minuto. ¿Listo? Como velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, valores por debajo de esta velocidad son valores que garantizan comodidad. Existen otros factores que afectan el confort, que tienen que ver con, entonces, otros factores a la hora de hacer el tratamiento del aire, ¿sí? No solamente es necesario controlar estos factores que acabamos de ver acá, sino que existen otros factores que son importantes. Por ejemplo, en los hospitales, ¿qué se debe garantizar en el aire acondicionado de un hospital? ¿Qué piensan ustedes? Si normalmente los aires acondicionados, parte del aire se recircula, ¿qué se debe garantizar en un hospital? Si estamos hablando de un hospital en donde hay algún tipo de pandemia como el coronavirus, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué debe tener el sistema de acondicionamiento de aire? Pues debe tener sistemas de esterilización, ¿no? Ya sea por ozono o por rayos ultravioleta. Hay diferentes formas de esterilizar el aire. Otra cosa importante cuando se trabaja en sistemas de aire acondicionado es el control de los olores, ¿sí? Entonces, y para eso se utilizan filtros, ¿no? Entonces tenemos los famosos filtros eh, que funcionan no solamente para eliminar particulados, sino también para controlar los olores. Entonces, los famosos filtros de carbón activado son muy buenos para ambas funciones. Eh, los ruidos, ¿no? Entonces, el ruido también es importante para garantizar el confort. Si usted está en un lugar donde hay un aire acondicionado muy potente, pues ese va a producir mucho ruido. O, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los aires acondicionados generalmente tienen en la parte exterior la unidad de condensación, no solamente por lo que es la que elimina la energía, sino porque o se colocan un poco retirados, ¿no? Para que no haga tanto ruido, porque hay, generalmente las unidades de condensación tienen un ventilador que es el que produce bastante ruido, ¿no? Y otro factor importante son los particulados, ¿sí? Si usted está trabajando en una planta donde hay una alta cantidad de particulados o mucho polvo, entonces eso también debería controlarse si estamos hablando del acondicionamiento del aire. Cuando todos estos elementos, ¿sí?, son los que eventualmente van a ser, digamos, todos estos elementos son los que van a ser considerados al hacer el control entonces, cuando hacemos el control, ambiental del aire. ¿Sí? Entonces, siempre que queramos hacer nosotros control de las características del aire, estamos hablando que vamos a tener que lidiar con estas variables que les acabé de plantear aquí. ¿Listo? Entonces, esto es lo que denominamos confort humano y es lo que nos va a permitir dar paso al concepto de aire acondicionado. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Entonces, vamos a entrar a mirar ya lo que son los procesos de acondicionamiento de aire. Entonces, los procesos de acondicionamiento de aire son básicamente dos. ¿Listo? O los que vamos a trabajar nosotros. O sea, nosotros no nos vamos a meter con la parte de esterilización, ni de control de olores, ni de particulados. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan, pero lo que nos vamos a enfocar nosotros son en los dos primeros particularmente. Temperatura ambiental y humedad relativa. Sí, esas van a ser las dos variables que vamos a considerar en este curso. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando estamos hablando del acondicionamiento de aire,
Entonces, aquí tenemos, recordemos que está la carta ciclométrica. ¿Listo? Y la carta ciclométrica la vamos a utilizar para hacer digamos, la determinación de las propiedades cuando nosotros vamos a hacer procesos de acondicionamiento de aire. ¿Listo? Recordemos que en este eje vertical, nosotros tenemos lo que es la humedad absoluta, que mide la proporción de vapor de agua por la masa de aire, ¿no? Entonces, esa proporción entre masa de vapor y masa de aire. Y aquí tenemos temperatura del bulbo seco, ¿sí? Entonces, aquí tenemos TBS, que nos indica la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en un punto característico por aquí, nosotros tenemos dos formas de controlar el ambiente. Controlar la temperatura, ¿sí? Entonces, una forma que nosotros tenemos es controlar su temperatura. Ese control lo podemos hacer simplemente por sistemas de calentamiento o de enfriamiento que vamos a mirar ahorita. Entonces tenemos aquí el enfriamiento. Entonces, si yo parto de acá y termino en un punto por acá, efectivamente la temperatura del aire disminuyó, ¿no? Ahora, si yo parto de acá y termino por acá, su temperatura aumentó. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos hacer eso como un primer proceso. Ahora, existe otro proceso que son los procesos de humidificación y de deshumidificación. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de humidificar un ambiente, estamos hablando de aumentar esta proporción. ¿Sí? Si esta proporción aumenta, estamos hablando que estamos humidificando. Es decir, estamos aumentando la proporción de vapor en la cantidad de aire que yo tengo. ¿Listo? Y si esto disminuye, estamos diciendo que estamos deshumidificando. Deshumidificando. ¿Listo? Entonces nosotros podemos tener procesos de humidificación y de deshumidificación simple, es decir, que únicamente aumentamos la proporción de masa de aire, de vapor en la cantidad de aire, manteniendo su temperatura constante. Entonces a eso le decimos solamente es un proceso de humidificación simple y un proceso de deshumidificación simple. ¿Listo? Así como cuando nosotros tenemos calentamiento simple, estamos hablando de un calentamiento en donde no es, perdón, un calentamiento simple, estamos hablando de un calentamiento donde la proporción de masa de vapor sobre masa de aire, es decir, donde su humedad absoluta permanece constante. Eso sería calentamiento simple. Y el enfriamiento simple, pues es lo mismo, manteniendo la humedad absoluta constante. Bueno, entonces, vamos a nosotros tener que lidiar con estos conceptos. Ahora, nosotros podemos tener también procesos en donde humidificamos y calentamos, o humidificamos y enfriamos, ¿sí? O podemos tener aquí enfriamiento con deshumidificación y calentamiento con deshumidificación, ¿sí? Que existen todos los tipos de procesos. Entonces, siempre que nosotros vayamos a analizar estos sistemas, tenemos que aplicar lo que son el control. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer el acondicionamiento del aire, estamos hablando de que vamos a hacer un control de las características de humedad. Vamos a colocar esto entre paréntesis. Entonces, de las características del aire, vamos a colocar aquí humedad y temperatura. Entonces, control de las características del aire en un recinto. ¿Listo? Básicamente son estos procesos que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora, siempre que nosotros vamos a hacer esos análisis,
generalmente nosotros los modelamos como sistemas en régimen estacionario, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer que para modelar esos procesos, coloquémoslo así, para analizar el acondicionamiento de aire, que normalmente uno lo encuentra así, se consideran sistemas en regímenes estacionarios. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de sistemas en regímenes estacionarios, pues ya nosotros podemos implementar. Obviamente hay momentos en donde existe un proceso transitorio, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que, supongamos, usted está en su casa, ¿no? O por ejemplo, cuando usted entra al carro, supongamos que usted tiene el carro parqueado al sol, ¿sí? Ese carro parqueado al sol, la temperatura en su interior es altísima, ¿no? O es alta, es incómoda. Entonces usted cuando se sube al carro, pues enciende el aire acondicionado y ahí hay un proceso transitorio en donde el aire se enfría hasta la condición de confort. ¿Listo? Y a partir de ahí, pues el sistema va a permanecer funcionando de manera casi permanente, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa condición de sistema estacionario, nosotros simplemente lo que hacemos es que aplicamos los conceptos, ¿sí? Entonces, los conceptos de balances, en primer lugar, el balance de masa, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del balance de masa, tenemos que hablar que al estar en un régimen estacionario, ¿no? Entonces, al estar en régimen estacionario, nosotros decimos que la sumatoria de los flujos que entran menos la sumatoria de los flujos que salen es igual a las variaciones de masa dentro de mi volumen de control en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, digamos, la ecuación generalizada para los balances de masa. ¿Sí? Ahora, en el caso de ser sistemas estacionarios, pues simplemente el último término o el término después de la igualdad se elimina, porque nosotros no vamos a tener variaciones de masa dentro de mi volumen de control, que en el caso de los aires acondicionados puede ser, por ejemplo, un cuarto. ¿Listo? Ok. Entonces, nosotros básicamente vamos a tener aquí que, entonces, separamos aquí para el aire seco y para el vapor de agua. ¿Listo? Entonces, en el caso del vapor del aire seco, nosotros vamos a tener para el caso del aire seco, nosotros vamos a tener que la sumatoria de los flujos de aire seco que entra es igual a la sumatoria de los flujos de aire seco que sale. Vamos a colocar acá el subíndice A que sale. ¿Listo? Ahora, en el caso de el vapor de agua, nosotros vamos a establecer la misma ecuación, ¿no? Sumatoria del vapor de agua, pero recordemos que el vapor de agua nosotros lo podemos relacionar con la masa de aire multiplicándolo por la humedad relativa. En el caso del vapor de agua, lo que nosotros hacemos es que la sumatoria de W por la masa de aire que entra es igual a W por la masa de aire que sale. ¿Listo? Y así tenemos nuestros balances de masa. Ok. Ahora partimos al segundo balance, ¿no? Que es el balance de energía. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos hacer el balance de energía, pues consideramos también nuevamente lo que sería el balance de energía en sistemas estacionarios. Entonces vamos a tener aquí que el calor neto transferido menos el trabajo neto transferido más la sumatoria de las energías asociadas a los flujos que entran, M punto por el H que entra, menos las energías asociadas a los flujos que salen. M punto
H que sale es igual a la variación de la energía dentro de mi volumen de control en el tiempo. Como estamos hablando de sistemas estacionarios, esto tiende a cero. ¿Listo? Y nos queda esto, ¿no? Ahora, en una corriente de aire yo puedo tener, por ejemplo, un intercambiador de calor con un refrigerante. Entonces, en ese caso yo tendré calor aquí. Pero en un flujo de aire yo puedo tener, por ejemplo, también un ventilador para aumentar la velocidad de aire. Entonces tendría trabajo. O puedo tener también una resistencia eléctrica, que sería también trabajo. Entonces son diferentes formas de mirar lo que ocurre con esa ecuación de balance de energía para diferentes procesos. Eso lo vamos a mirar ahorita, que empecemos a mirar cada uno de los procesos. Hoy vamos a mirar el primer proceso, que es el proceso de enfriamiento y calentamiento simple. ¿Listo? Entonces, vamos a proseguir a ello. Entonces, el primer proceso que vamos a mirar y en el cual vamos a aplicar estos conceptos es el proceso de calentamiento y enfriamiento simple. Es decir, este de acá y este de acá. Vamos a mirar esos dos procesos. Entonces, pensemos en el siguiente sistema. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un sistema en donde está circulando una cantidad de aire a través de una tubería, ¿no? Entonces, imaginémonos que aquí tenemos, bueno, vamos a hacer aquí una ampliación. ¿Sí? Imaginémonos que tenemos aquí un flujo de aire. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, coloquémoslo en negro. Entonces tenemos aquí un flujo de aire. Entonces tenemos aquí aire en la condición 1. ¿Listo? Y vamos a tener aquí un aire que va a salir tratado. Aire en la condición 2. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que, a ver, bueno, entonces vamos a decir que entonces aquí a la entrada nosotros tenemos una serie de características que son importantes y que podemos medir, ¿no? Nosotros podemos tener aquí la temperatura 1, nosotros vamos a tener aquí una humedad relativa a 1 y nosotros vamos a tener aquí una humedad absoluta 1. ¿Listo? Este primer proceso, como dice aquí su nombre, se llama un proceso de calentamiento y de enfriamiento simple. Vamos a mirar qué implica ello. Entonces, básicamente, esto implica que es un proceso, son procesos de calentamiento o enfriamiento donde no ocurre condensación o evaporación de agua. ¿Listo? Entonces son procesos en donde no ocurre evaporación ni condensación del agua. ¿Listo? De manera que únicamente considera, son procesos donde únicamente se considera un cambio de temperatura. ¿Listo? Ok. ¿Qué podemos nosotros concluir de este enunciado? ¿Qué podemos concluir nosotros? Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar lo que sucede con la humedad absoluta en este tipo de procesos, ¿qué podemos decir nosotros de la humedad absoluta
en un proceso de calentamiento o de enfriamiento simple, si no ocurre condensación ni evaporación y donde únicamente se consideran cambios de temperatura. Recordemos que la humedad absoluta lo que me relaciona es la proporción de masa de vapor en la masa de aire seco. ¿Qué creen que va a ocurrir con la humedad absoluta en este tipo de procesos? ¿No? Bueno, si no hay condensación ni hay evaporación, quiere decir que esta masa de vapor va a ser constante, ¿sí? Para una misma cantidad de aire. Entonces, básicamente nosotros podemos decir que en este tipo de procesos la humedad absoluta es constante, ¿sí? Porque yo no voy a tener ni condensación ni evaporación. Entonces, este W va a ser simplemente el mismo, porque la relación de masa de vapor en la masa de aire va a ser siempre la misma. No hay evaporación, no hay condensación, entonces no va a haber un aumento de la masa de aire o una disminución de la masa de aire, perdón, de la masa de vapor en esa mezcla. Entonces miremos aquí cómo se puede hacer eso. Entonces imaginémonos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, algún sistema de transferencia de calor. Entonces esto podría ser, por ejemplo, una resistencia eléctrica o puede ser simplemente un tubo de refrigeración, ¿sí? Un tubo por donde circule un refrigerante o simplemente una resistencia eléctrica. ¿Listo? Entonces, puede ser cualquiera de los dos. Simplemente cambia el concepto cuando nosotros vayamos a hacer el análisis de la ecuación de primera ley, ¿sí? Si es un tubo de refrigeración, entonces vamos a decir primero que este conducto está aislado térmicamente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que nosotros decir, para que no vaya a haber pérdidas, ¿no? En los sistemas de refrigeración, a nosotros no nos interesa tener pérdidas, ¿sí? Eh, ok. Entonces, imaginémonos que aquí esto está aislado. Bueno, eso depende del sistema, ¿no? Las pérdidas serían importantes, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, una calefacción o... Entonces, ahí depende del tipo de proceso, pero vamos a considerar primero que este conducto está aislado térmicamente. Entonces, aquí no puede haber transferencia de calor. ¿Listo? Ahora, transferencia de calor sí puede haber con este serpentín, ¿no? Y ahí dependerá de si es una resistencia o si es un tubo de refrigeración, ¿no? Es decir, sí, un serpentino por donde circula algún refrigerante. En el caso de que sea una resistencia eléctrica, pues básicamente, entonces vamos a considerar que esto es una resistencia eléctrica. Entonces, si es una resistencia eléctrica, estaríamos entregándole trabajo eléctrico al flujo de aire, ¿no? ¿Sí? O en el caso de que fuese vamos a colocarlo aquí en otro color, si fuese, por ejemplo, un tubo de refrigeración o un serpentín, de refrigeración, estaríamos hablando de que ese fluido estaría removiendo calor del aire, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de calor y aquí estamos hablando de trabajo. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? A la salida yo voy a tener unas características diferentes a las de la entrada. Aquí yo voy a tener una temperatura 2, voy a tener una humedad relativa a 2, pero la humedad absoluta, como yo les dije, va a permanecer constante, ¿sí? Porque no va a cambiar la proporción de masa de vapor
en la cantidad de aire que yo tenga. ¿Listo? Entonces, eso permanece constante. Bueno. Ahora, entonces, identifiquemos un punto aquí en nuestra carta ciclométrica y tratemos de identificar eso. Entonces, nosotros sabemos nuevamente, en este eje tenemos humedad absoluta y aquí tenemos temperatura del bulbo seco. ¿Listo? Y nosotros tenemos un punto por aquí. Nosotros que en la clase pasada habíamos hecho un ejercicio, ¿a qué temperatura era? Mm, 31 grados. 31 grados. 31 grados es caliente o frío para el aire. ¿No? ¿No hay comentarios al respecto? Caliente, pues yo siempre he escuchado que está a 25. Sí, efectivamente, normalmente temperaturas por encima de 30 grados van a ser siempre temperaturas altas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de proceso a nosotros nos convendría para garantizar confort? ¿Un enfriamiento? Un enfriamiento, ¿no? Entonces, fíjense en algo, como este es un proceso de enfriamiento simple, ¿sí? Vamos a considerar que este enfriamiento se va a hacer manteniendo la humedad constante, ¿no? Entonces, esta humedad, fijémonos aquí, son procesos de calentamiento y enfriamiento donde no ocurre condensación o evaporación del agua. ¿Listo? Por lo tanto, en la mezcla de aire-vapor, esta proporción siempre se va a mantener. En el momento en el que llegue a haber condensación o evaporación de agua, este valor cambia. Entonces, como estamos hablando de que es un calentamiento simple, su humedad absoluta se mantiene constante. Es decir, vamos a estar sobre esta línea de humedad absoluta. ¿Me recuerdan cuánto era que nos había dado en la clase pasada la humedad absoluta? Creo que era 0,14. Entonces vamos a mirar allá. 001124, ¿no? Entonces, 0,01124 kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco. Eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. ¿Listo? Y estábamos bajo una línea de humedad relativa de ¿cuánto? 40%. Entonces, a nosotros nos interesa reducir la temperatura mediante un enfriamiento simple. Entonces, cuando nosotros realizamos un enfriamiento simple, nosotros vamos a tener un proceso que es más o menos así. ¿Listo? Vamos a borrar aquí las líneas. ¿Listo? Y vamos a decir que vamos a hacer un enfriamiento hasta un estado 2, que va a ser este estado por acá. ¿Listo? Siguiendo esta línea. Entonces, a esta línea la denominamos que es un enfriamiento simple. ¿Sí? Porque su humedad relativa, su humedad absoluta se mantuvo constante. ¿Listo? Entonces vamos a decir que aquí tenemos un estado 1 y aquí tenemos un estado 2. ¿Sí? Un posible estado 2. Ahora, ¿qué creen ustedes que sucede con la humedad relativa? Recordemos que la humedad relativa aquí es del 100%. ¿Qué va a suceder con la humedad relativa cuando yo hago un enfriamiento simple? Aumenta. Va a aumentar, ¿no? Y por ese motivo es que, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, ¿no?
que en los aires acondicionados, en las unidades de aire acondicionado, siempre hay como un drenaje, ¿no? Y eso es porque en los aires acondicionados normalmente la temperatura del serpentín, ¿no? O sea, el serpentín por donde circula el refrigerante en los aires acondicionados, generalmente está en una temperatura por debajo de la temperatura de rocío. Entonces, lo que sucede con el aire en ese caso es que en los aires acondicionados, el aire se reduce de temperatura hasta que llega acá y empieza a producir condensado. Entonces, ahí, cuando se empieza a producir el condensado, es cuando ya nosotros no podemos decir que es un enfriamiento simple, por lo que ahí tenemos un cambio en la proporción de vapor y de aire, y por lo tanto un cambio en la humedad absoluta. Entonces, vamos a decir aquí que vamos a reducir su temperatura hasta, qué sé yo, coloquemos aquí un primer caso. Vamos a decir que reducimos su temperatura hasta 25 grados. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a la carta ciclométrica y vamos a 25 grados, vamos a hacer ahí cálculos a ojo. A ver, esto es 30 aquí, 25 grados es por acá. Hasta este punto estamos hablando de una humedad absoluta entre 50 y 60, creo que es. O sea, ampliar acá. ¿Sí? Entonces, fijémonos, estamos en 31 acá y queremos hacer un enfriamiento hasta 25. 25 grados es aquí en esta línea de acá. Entonces, si trazamos una línea y cruzamos acá, estamos entre 50 y 60, un poco más cercano a 60, ¿no? Entonces como un 58% más o menos, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que esta línea es aproximadamente un 58% de humedad. Entonces, fijémonos que en los procesos de enfriamiento simple hay un aumento en la humedad relativa, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí. Esta en azul se llama un enfriamiento simple. Entonces, cuando tenemos un enfriamiento simple, la temperatura en 2 es menor que la temperatura en 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el caso aquí del serpentín, no? Entonces, este serpentín está quitando calor del ambiente y está haciendo que su temperatura disminuya. ¿Correcto? Bueno. Como les dije, todos los procesos aquí son procesos de... Vamos a colocar esto en rojo para que se resalte. ¿Sí? Son procesos en donde ahí no hay condensación ni hay evaporación y por lo tanto su humedad absoluta permanece constante. ¿Listo? Y en estos procesos nos acercamos siempre, en el enfriamiento nos acercamos siempre a la condición de saturación, de manera que la humedad relativa a la salida en un enfriamiento simple siempre va a ser mayor que la de la entrada. ¿Listo? Entonces, esas tres propiedades, que son tal vez las propiedades más importantes en el análisis de sistemas de aire acondicionado, varían de esta manera cuando tenemos un enfriamiento simple. ¿Listo? Vamos a colocarlas aquí en rojo para que quede resaltado. Bueno, entonces imaginémonos este primer caso, un enfriamiento simple, ocurren estos tres, digamos, procesos. Estas tres propiedades cambian de esta manera. Ahora vamos a colocar en verde lo que sería, por ejemplo, un calentamiento, que es, por ejemplo, si yo coloco una resistencia eléctrica. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aire a 31 grados, pero nosotros necesitamos suministrar aire a 40 grados para un proceso. ¿En la carta ciclométrica hay 40? Sí, hay 40. Entonces, fijémonos en algo. Entonces, nosotros ahora queremos hacer un calentamiento del aire hasta 40 grados. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a colocar aquí un proceso. Vamos a decir que este es nuestro nuevo punto 2 aquí. Pues aquí tenemos otro estado. Y este es otro punto 2. ¿Listo?
que tiene ahora una temperatura de 40. ¿Listo? ¿Qué va a suceder con la humedad relativa? En este caso. Uy, esto quedó más torcido. Disminuye. Va a disminuir. Sí, entonces digamos que en este caso, la temperatura del bulbo seco aumenta, ¿no? Pues ese es mi objetivo, siempre aumentar la temperatura del aire. Pero esto tiene como consecuencia que la humedad disminuye. Entonces, normalmente en los sistemas de calefacción hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo puedo, si yo caliento mucho o si caliento exageradamente un aire, hago que su humedad relativa disminuya mucho. Y cuando su humedad relativa disminuye mucho, hace que el ambiente se vuelva demasiado seco, ¿sí? Y eso puede producir también efectos, ¿no? Pues puede hacer que el ambiente se ponga, eh, es decir, que no sea cómodo, porque usted va a empezar, se le va a empezar a secar, no sé, los ojos o las manos, alguna cosa así, ¿no? Entonces, eh, siempre que tenemos procesos de calefacción simple, entonces aquí tenemos calentamiento simple. ¿Listo? Nosotros tenemos una reducción de la humedad relativa. ¿Qué tanto se reduce la humedad relativa? Entonces vamos a mirar allá atrás, para 40. Entonces 30 estamos acá, 40 estamos más o menos aquí. Vamos a identificar los puntos aquí. Habíamos dicho que 25, entonces era un punto acá. Y el otro es 40, que sería un punto por aquí. Entonces fijémonos que en 40 estamos en una humedad relativa un poco menos del 25%, ¿no? Como una especie de 24% más o menos de humedad relativa. Lo cual es una humedad bastante baja, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de que esta línea es de aproximadamente 24% de humedad relativa. ¿Listo? Entonces, es una humedad relativa baja, ¿sí? Que ya puede empezar a ser preocupante. Normalmente los países tienen sistemas de monitoreo del aire en donde empiezan a advertir, ¿no? Ah, Aquí como que más bien poco se le para bolas a eso en Colombia, ¿no? Por lo que el ambiente, digamos que es relativamente cómodo en la mayor parte del año. Pero hay países en donde sí tienen sistemas de alarmas, ¿no? Entonces hay días que dicen que le dicen a la gente, oiga, estamos en alerta naranja por ambiente muy seco, ¿sí? O estamos en, sí, entonces a partir de un cierto valor de humedad relativa se activan ciertas alarmas, ¿no? Entonces, y le dicen a la gente, oiga, evite salir en tales horarios, porque la humedad hoy va a estar muy bajita, ¿sí? Entonces, algunos sistemas de estos de aplicaciones de sistemas meteorológicos, ah, en algunos de ellos aparecen las alarmas, ¿sí? Entonces le dicen ahí, la ciudad tal está en alerta naranja por ambiente muy seco, ¿sí? Entonces normalmente por debajo de 20% ya empiezan a indicar alarmas, que sería una humedad muy bajita. Yo creo que allá en Brasil eh, había meses en que la humedad bajaba del 20%, sobre todo en la tarde, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, que si en el periodo de verano, a las 4 de la tarde hace muchísimo calor, ¿sí? Entonces, al aumentar la temperatura, al aumentar esta temperatura, se disminuye la humedad relativa. Entonces, al disminuir la humedad relativa, pues eh, hace que, ¿qué? Hace que se ponga un poco más hostil el ambiente. Entonces, ah, hagamos aquí un resumen de lo que sería este proceso. Entonces,
¿Me dan un segundo, por favor? Bueno, entonces vamos a hablar aquí de lo que es el calentamiento simple ahora. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, en estos procesos de calentamiento simple, nosotros tenemos aquí temperatura 2, temperatura 1, W2, W1, humedad 2, humedad 1. Entonces, obviamente, el proceso de calentamiento quiere decir que la temperatura del aire tiene que aumentar. Si es simple, quiere decir que no hay condensación ni evaporación, entonces la humedad absoluta se mantiene constante y la humedad relativa disminuye. ¿Listo? Entonces, siempre en los procesos de calentamiento simple, el ambiente se vuelve más seco. Entonces, esto sería un resumen de este otro segundo proceso. Entonces, hasta ahora miramos lo que sucede con el método gráfico, ¿no? Entonces, hasta ahora miramos lo que sucede con esas propiedades desde el punto de vista gráfico. Ahora vamos a irnos a las ecuaciones. Entonces, en las ecuaciones, pues desarrollamos todas las relaciones para determinar los calores, ¿no? Nosotros podríamos haber determinado estas propiedades también mediante el método analítico, ¿no? O sea, aquí estos valores que determinamos aquí, estas humedades y sobre todo las humedades relativas, ¿no? Estas humedades relativas las sacamos únicamente utilizando la carta, ¿no? Entonces, sí se dieron cuenta que es bastante útil utilizar la carta cuando queremos hacer cálculos rápidos, ¿sí? Ya si uno quisiera hacer los cálculos en detalle, pues se da uno de las ecuaciones. Pero para sacar datos rápidos, así como yo hice ahorita, aproximadamente tanto y aproximadamente tanto, y así uno puede hacer cálculos rápidos de lo que serían los valores de los calores. Ya cuando uno quiere confirmar y hacer el cálculo, digamos, en detalle o si uno quiere ir a la minucia de cada uno de los procesos, pues tiene que tener más cuidado y utilizar mejor las ecuaciones. Entonces, vamos a hacer aquí lo que serían primero los balances de masa y después pasamos a los balances de energía. Entonces, primero vamos a hacer el balance de masa. ¿Listo? Y como les decía, ese balance de masa tiene que hacerse para cada uno de los componentes de la mezcla que hay en el aire, ¿no? Entonces estamos hablando de que primero vamos a analizar el aire seco. Entonces, cuando estamos hablando del aire seco, a través de este tubo está entrando solamente una cantidad de masa de aire, que es MA1, y sale la misma masa de aire seco, ¿no? Porque no tenemos ninguna otra salida ni ninguna otra entrada de aire. Entonces, en este caso, la masa de aire seco 1 es igual a la masa de aire seco 2 y es igual a una masa de aire seco. ¿Listo? Entonces, sencillo. Ahora miremos lo que sucede con el vapor de agua. Nuevamente, en este caso, el vapor de agua se mantiene también constante. La masa de vapor de agua a la entrada es igual a la masa de vapor de aire a la salida. ¿Sí? Recordemos que yo puedo relacionar esto con la masa de aire a partir de la humedad absoluta, ¿no? Entonces, si sustituimos utilizando las humedades absolutas, nosotros vamos a tener algo así. Omega 1 por la masa de aire seco 1 es igual a omega 2 por la masa de aire seco 2. Ahora, como aquí habíamos dicho que la masa de aire seco era igual a la masa de aire seco, es la misma, ¿no? Bajo cualquier condición. Entonces, básicamente, yo de aquí puedo cancelar estas dos masas de aire y yo llego a la conclusión de que en este tipo de procesos la humedad 1 es igual a la humedad 2. ¿Listo? Esto es lo que puedo yo deducir del balance de masa.
Simplemente que las humedades absolutas se mantienen constantes en este tipo de procesos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ir al balance de energía. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hacer aquí el balance de energía para cada uno de los dos casos, tanto el calentamiento como el de enfriamiento. Si vamos a hacer el del enfriamiento, tenemos que considerar el calor, ¿no? Entonces, caso 1. Entonces vamos a colocar aquí, caso 1, enfriamiento simple. Coloquémoslo más bien, caso A. Enfriamiento simple con serpentina. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿cómo nos queda la ecuación de primera ley? Entonces, tenemos un calor, ¿cierto? Un calor neto. No tenemos trabajo porque en ese caso no hay un ventilador ni no hay ningún otro elemento que esté generando calor. Entonces, ahí nos quedaría que el calor neto es igual a la sumatoria de las energías. Bueno, coloquémoslo aquí todo de una vez. Entonces, no hay trabajo, ¿no? Entonces, coloquémoslo entonces así, menos trabajo neto, más la sumatoria de las energías que entran, menos la sumatoria de las energías que salen. Igual a 0, ¿no? Entonces este término se elimina, ¿correcto? Y me queda entonces que esto es el calor neto. ¿Listo? Ahora, hagamos lo siguiente. Nosotros vamos a considerar únicamente una entrada, ¿no? Que es entonces vamos a colocar aquí masa de aire 1. Entonces, masa de aire seco por la entalpía del aire. Entonces, como pasa al otro lado, estamos hablando de la de salida. Entonces sería en el caso 2 menos la masa de aire seco por la entalpía del aire en el caso 1. ¿Listo? Yo aquí puedo factorizar la masa de aire. ¿Listo? Bueno, el flujo másico de aire, perdón. Y lo multiplico por un diferencial de entalpías, que en ese caso sería la entalpía 2. Bueno, no voy a colocar aquí el aire seco porque es la entalpía de la mezcla, ¿no? Es decir, es la entalpía por unidad de masa de aire seco, pero la entalpía de la mezcla. ¿Sí? Entonces, siempre les voy a colocar esto aquí, ¿no? Tengan en cuenta que H es igual al H total sobre la masa de aire seco. ¿Listo? Entonces, o sea, no es la masa de aire seco, es la masa de no es la entalpía del aire seco, es la entalpía de la mezcla por unidad de masa de aire seco, que es diferente. Menos el H1. Ok. Ok, entonces, si nosotros nos acordamos, esta entalpía H era equivalente a la entalpía del aire seco más W por la entalpía del vapor. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir esto aquí en la ecuación. Entonces nos quedaría que este calor, que es el que nos interesa en el caso del enfriamiento simple, ¿listo? Este calor va a ser igual a la masa del aire, a este flujo másico de aire seco, que multiplica aquí lo siguiente. Entonces tendríamos aquí HA2 menos W2 HA1, ¿sí? Menos HA1 menos W1 HB1. Aquí coloqué HA, ¿no? Aquí me quedó esto mal. Aquí es HB2.
Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agrupar las entalpías del aire seco y las entalpías del vapor. Entonces, recordemos aquí algo. Como las humedades son las mismas, entonces yo puedo llegar a la siguiente conclusión. Masa de aire seco, o el flujo másico del aire seco va a ser igual a una diferencia de entalpías del aire. Vamos a colocar aquí HA2 menos HA1, ¿cierto? Estas dos de acá. Y vamos a colocar aquí lo siguiente, más la humedad relativa, que es la misma, ¿no? O sea, la humedad relativa es la misma, entonces la puedo factorizar y multiplico aquí por una diferencia de humedades, en donde yo voy a tener aquí, o bueno, o coloquémoslo, espere. Aquí es positivo, ¿no? Positivo. Y aquí también es positivo. ¿Listo? Entonces aquí la humedad relativa que multiplica al HB2 menos el HB1. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo esto lo puedo simplificar de la siguiente manera. Yo puedo seguir aquí siguiendo haciendo otra simplificación. Entonces yo puedo decir que este delta HA va a ser igual al CPA. Entonces el CP del aire seco, ¿sí? Que multiplica aquí a una diferencia de temperaturas, T2 menos T1, ¿sí? Más W. Y aquí también yo puedo colocar el CP del vapor, ¿verdad? Que multiplica a una diferencia de temperaturas, T2 menos T1. ¿Listo? Entonces, ahora fíjense que nosotros tenemos aquí la temperatura y la podemos simplificar también. Entonces, podemos decir que esto es igual a la masa de aire seco que multiplica a una diferencia de unos calores específicos, ¿no? Entonces, CPA más W, CPB, ¿sí? Multiplicado por una diferencia de temperaturas, T2 menos T1. Y en este caso sería el calor neto transferido. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, fíjense en algo aquí, ¿no? ¿De qué manera era que nosotros denominábamos un calor que produce, un calor que es transferido a un sistema y que termina produciendo únicamente una variación de temperatura? Como es en este caso. Calor Nosotros estamos lumínico. retirando calor de un ambiente, pero únicamente estamos produciendo un cambio en la temperatura de ese ambiente. ¿Qué tipo de calor es? O sea, ¿se acuerdan que uno denominaba que el calor puede ser de dos formas, sensible o latente? Y que uno de ellos está relacionado con el cambio de temperatura y el otro está relacionado con cambio de estado. Bueno, entonces en este caso estamos hablando de calor sensible. Ok.
Entonces les dejo ahí para que ustedes hagan también después el del trabajo, si lo quieren hacer. Mm, Está bueno como para hacer un quiz sorpresa. Mm, Hay poca gente, poca participación. Mm, Entonces, vamos a hacer ahí entonces los primeros 5 que me digan cuánto es el calor transferido por unidad de masa de aire seco. Ahí tienen una décima para el próximo parcial. ¿Listo? Del ejercicio que hicimos ahorita. Entonces, determinen el calor de enfriamiento en el ejercicio que acabamos de hacer, de los 31 grados a los 25, considerando un flujo másico de 1 kilogramo por segundo. ¿Listo? Entonces me la escriben por Discord. Me mandan una foto por Discord con, con el resultado. Y los 5 primeros, pues, se ganan ahí su décima para el parcial. O coloquémoslo mejor, coloquémosle 2 décimas. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿cuál es la temperatura? Voy a abrir el Discord a ver quién responde. Yo creo que con 5 minutos es suficiente, ¿no? A ver quién está atento y quién no.
Cuando me respondan por el Discord, me mandan la fotico del cálculo, ¿no? Pues hay 5 minutos y después hacemos otros 5 minutos para explicar otra cosa y acabamos la clase. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Nadie respondió. Entonces, continuemos con el ejercicio. Si quisiéramos determinar ese calor de enfriamiento para la cantidad para el ejercicio que estamos haciendo, entonces, nosotros lo que hacemos es que colocamos aquí que ese calor de enfriamiento sería ¿está bien?
Entonces, el calor de enfriamiento sería igual a 1 kilogramo por segundo de aire seco, que multiplica al CP del aire, que es 1,005, más W, que nos había dado acá, 001124 creo que era. Cero cero once veinticuatro, correcto. Más 0,01124. Estos son kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. Por el CP del vapor, ¿no? Que sería 1,82. Habíamos dicho que lo consideráramos como 1,82. O 1,87 también puede ser, que es el que se saca de tablas, pero este es más efectivo con los cálculos cuando nosotros lo queremos colocar aquí en Celsius, ¿no? Bueno. Esto sería kilojulios por kilogramo Kelvin. O lo podemos colocar aquí, coloquemos el 87. Mejor. 87 por Kelvin. Multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura final, 25 grados, menos la inicial, 31 grados. Y todo eso, si hacemos el cálculo, nos da 0,87. 0,87 quedaría en kilovatios, ¿no? Entonces, los deltas en grados es lo mismo deltas en Kelvin. Entonces se cancelan los Kelvin, se me cancela este kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces se me cancela aquí con este, se me cancela con este kilogramo de vapor se me cancela con este kilogramo de vapor, y me queda kilojulio por segundo, que sería kilovatio. Negativo, ¿no? Tiene que dar un valor negativo, por lo que es una cantidad de calor que se está retirando. El negativo viene aquí. Entonces esta sería la cantidad de calor, la tasa de calor transferida en este sistema, que sería un sistema de enfriamiento simple y que por lo tanto estamos hablando de que se está retirando calor sensible. Bueno. Disculpe, ¿la fórmula no es con menos? Negativo, sí. No, en donde es 1.005 no es menos 0.01124 en la fórmula. No, es positivo. Perdón, perdón. ¿Listo? Es positivo. Aquí estamos sumando los términos. ¿Listo? Bueno. Entonces, creo que a eso. Yo hice el cálculo en la calculadora ahí rápido. Sí, 87.7. 87.7. Ah, pero yo lo hice con 82. Vamos a ver cuánto da con 81. 87, perdón. Una pregunta. ¿Sí? ¿Ese CP de 1.87 es CP de qué? El CP del vapor de agua. 83. Este de acá, 1.87, es el del vapor de agua. Entonces, si ustedes van a la tabla, yo lo había dado ya creo que en la primera clase. En la tabla A2 debe estar el CP del vapor de agua. Sí, sí, señor. Ahí como... No lo encontraba, pero ya. Gracias, profe. Ok, listo. Entonces, esto... ok. Ya para finalizar entonces la clase de hoy, vamos a mirar cómo se harían estos procesos, en qué tipo de aplicaciones nosotros miraríamos procesos de calentamiento de enfriamiento simple. Entonces, todo lo que son sistemas de calefacción. Entonces, la calefacción se puede hacer por diferentes maneras, ¿no?
Se puede hacer por radiadores eléctricos, como estos de acá, que a veces se colocan, por ejemplo, en algunos restaurantes, en ciudades que son frías y, por ejemplo, imaginémonos ciudades donde hay estaciones, en donde supongamos que hay un ambiente que quede como expuesto al aire, sí, expuesto como al ambiente, ¿no? Entonces, normalmente en los periodos de invierno se colocan unos radiadores eléctricos en la parte superior para que calienten a la gente que está visitando el restaurante, ¿no? O están los radiadores de este tipo que circulan aquí con agua. Entonces, generalmente se tiene una caldera en donde se calienta el agua y el agua produce vapor, ¿no? Ese vapor se hace circular aquí a través de este sistema. Eh, entonces, el vapor entra aquí al sistema, ¿sí? Y ese vapor mantiene caliente el ambiente, ¿no? Entonces, en la medida en que ese vapor se enfría acá, pues produce un condensado y por eso es que generalmente esto está así inclinado para que ese condensado pueda caer acá y caer nuevamente al tanque. Entonces, eso es más o menos cómo funcionan estos sistemas, ya sea calefacción por un radiador eléctrico o por un radiador utilizando vapor. Bueno, vamos a dejar esto para la próxima clase. Las unidades de calentamiento de aire. Dejémoslo entonces para la próxima clase. Empezamos esto y después pasamos a la parte de humidificadores. Y miramos si alcanzamos a hacer este ejercicio. Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar ahí por hoy. Profe, disculpe, Nos otra vemos. preguntita. Bueno, el próximo jueves yo no voy a estar. Entonces yo les voy a dejar pregrabada la próxima clase, que es la clase de humidificadores. Y con el ejercicio ese que les acabo de mostrar. Entonces, yo voy a dejar la clase pregrabada, se las envío para que ustedes la vean. Y quedamos así. Sobre los parciales, todavía ya califiqué el otro grupo, pero el grupo de ustedes no he podido terminarlo. Todavía me faltan como unos 10. Pero entonces yo creo que hoy en la tarde yo les envío eso. Hay algunos estudiantes que no les voy a subir la nota todavía porque necesito hablar con ellos antes de colocarles la nota. Entonces, yo les publicaré las notas por el Moodle. Si en el Moodle no les aparece nota definitiva, quiere decir que es uno de los estudiantes con los cuales quiero hablar. Entonces, quedamos así, ¿no? Yo les envío un mensaje por el Discord a los que no les aparece nota todavía, por favor me escriben por el Discord. ¿Listo? Profe, Y bueno, disculpa. sería eso. ¿A los que no nos aparece nota al día de hoy, profe, o...? No. Cuando yo les voy a subir la nota en el Moodle, ¿sí? En el Moodle les va a aparecer cuánto sacar, ¿sí? Yo les coloco cuánto sacaron por cada punto, ¿no? Ahí en los comentarios. Pero yo también les puedo asignar ya una nota definitiva. Al que le aparezca la nota definitiva, no pasa nada. A los que no les aparezca nota definitiva, me tienen que escribir. ¿Listo? Sí, profe, pero la duda con el compañero es más o menos a qué hora sabemos si tenemos que escribirle o no. En la tarde hoy, tipo 3 de la tarde o 4 de la tarde, yo creo. Hoy tengo Listo, unas profe. reuniones ahí, entonces no sé si alcance antes de las reuniones. Entonces, si no alcanzo antes de las reuniones, me toca después. Mejor dicho, cuando les aparezca disponible en el Moodle la prueba para revisarla, ahí ya me pueden escribir. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, quedamos así. Profe, ¿con la clase de jueves terminaríamos tema? No, Ok. no, en enero nos toca terminar como unas 3 clases adicionales. Más o menos. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, quedamos así entonces y nos vemos. Bueno, el jueves no nos vemos, ¿no? Entonces yo les dejo la clase pregrabada ahí, la pueden asistir en el Moodle. Si tienen dudas sobre esa clase, me las pueden hacer después.
Eh, y nada, pues que tengan buenas fiestas y buen final de año. Eso, muchachos. Gracias, profe. Igualmente. Entonces, quedamos así. Si tienen dudas sobre las correcciones o si necesitan que les haga revisión de la prueba, me pueden escribir también. ¿Listo? Eh, quedamos así, muchachos. ¿Listo? Entonces nos vemos. Ok, profe, hasta luego.